Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de Valentino, que en este año 2021 nos presenta el perfume de Valentino Born in Roma Yellow Dreams. Aquí lo tenemos. Lo vamos a ver en su formato de eau de parfum de 30 mililitros. Aquí lo tenéis, que desde luego es la misma presentación del perfume en esta versión del año 2020, pero en esta ocasión nos lo ponen en estos tonos muy amarillos que llaman mucho la atención. Dentro, aquí en la tapita, viene un código que yo he intentado meterme en la página que nos indican, pero no sale bien. Yo creo que aún no está preparado la página ni nada para meter el código y ya veremos si más adelante se puede o si sirve para algo realmente, así que lo dejamos ahí guardado. Cuando nos vamos a lo que es la botella, como ya sabéis, de 30 mililitros, es el mismo formato, con las tachuelas, todo igual. Si lo compramos en 30 mililitros es en tapón, como lo estamos viendo aquí, o si lo compramos en 50 o 100 mililitros, nos encontraríamos en este formato, que le quitamos la argolla y aquí se presiona, ¿de acuerdo? Diferencias en formatos, en tamaños. Aparte, pues igual en apariencia, solo que con otro perfume. Y ahora vamos a leer las notas. También os cuento que esta parte, lo que era Fragrantica u otras páginas donde nos informan de las notas de los perfumes, solamente nos aportaban 3 notas: limón, rosa y almizcle. Al ser tan poquitas notas, lo que hemos hecho es pedir la información a la casa L'Oréal, que nos ha facilitado la nota de prensa de este perfume, de modo que así tenemos la información completa y amplia de las notas de este perfume, por lo cual nosotros, como siempre, os lo contamos. Venga, para empezar os cuento que en lo que es la composición química del perfume, lo que tenemos es un fijador químico, también un componente químico como repelente de insectos y un filtro solar para la absorción de la radiación UVA. Así que ya sabemos que aquí en este sentido tenemos también protección solar en este perfume. Todo ello nos lo indican en esta parte química, en esos ingredientes, puesto que son los componentes que pueden ser alérgenos, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a las notas del perfume, las leemos. Este perfume es del año 2021 de la familia Floral, con notas de salida de limón primofiore italiano y lichi, notas de corazón, peonía, rosa turca en composición de agua de rosas y notas de fondo almizcle blanco y Absolute de vainilla de Madagascar. Perfecto. Muy bien, es uno de parfum. Intensidad media, ligeramente alta al inicio. Sí es verdad que tiene una intensidad interesante y como viene muy cítrico, sobre todo de inicio, lo que nos va a pasar es que esa intensidad cítrica se intensifica, sobre todo nos va a dar una sensación muy fresca y irradia. Rápidamente estas notas cítricas empiezan a evaporar y nos va a dar incluso una estela muy buena. El día que la probé poniéndome 5 atomizaciones, se me subió un poquito a la cabeza por el tema de que realmente se evapora mucho, lo sientes más intenso incluso de lo que es, sobre todo por esa evaporación. Después nos encontramos con un eau de parfum que va a durar alrededor de las 4 horas. ¿Qué pasa? Lógicamente, dentro de esta composición floral y cítrica son notas que se van a evaporar pronto. Es verdad que sobre todo habrá que ver cómo nos dura en pleno verano, ya que aunque le han puesto un fijador extra, con mucho calor se va a evaporar. Es normal que aunque sea uno de parfum, notas cítricas, notas florales, evaporación mayor de lo normal. Entonces, a partir de las 3 horas, lo que empezamos a sentir en nuestra piel es que el perfume empieza a estar a ras de piel. Seguimos sintiendo su aroma, pero ya más flojito, de una forma más personal. Entonces, en ese sentido, luego ya toca que cada uno vea y pruebe en su propia piel el perfume, ¿de acuerdo? En verano, pues ya veremos qué tal nos aguanta. Ahora bien, aroma. Efectivamente, cuando nos vamos al perfume, aunque nos hayan dicho esas 3 notas, nada más probarlo te das cuenta de que aquí tiene más que el limón, porque esa parte de cítrico notas que tiene una parte frutal y floral, ya desde el inicio. Muy cítrico, muy de limoncito dulce en ese inicio,
pero sí es verdad que si conoces, por ejemplo, la nota del lichi, la vas a notar, sobre todo cuando pasen unos minutos después de habértelo aplicado. Primera aplicación, limón. Esto es un limón dulce, fresco, muy rico. Y poquito a poco se evapora y deja verse un poquito más lo que es un lichi acompañado de lo que es esa tonalidad de la rosa turca en composición de agua de rosas. ¿Qué pasa? Que no es un absolute, no es una rosa potente. El agua de rosas lo que nos hace es que sea más ligera, una rosa tímida, delicada, entre medias de estas dos notas que le van a aportar entre frescor y acidez al perfume. Poquito a poco, además, vas sintiendo que es un aroma de limoncito, cítrico, ácido, dulce. Es como una limonada dulcecita. Por supuesto, todo viene gracias al fondo del perfume en el que nos encontramos un Absolute de vainilla junto al almizcle blanco. De ese modo, aunque la vainilla es como si la hubieran regado de limón y en ese sentido lo que hace es potenciar el dulzor ya desde el inicio. La vas a sentir como un perfume cítrico, frutal, dulce, como una limonada fresquita de limón con sus toquecitos frutales de lichi acompañada de rosa. Básicamente es así, no es más complicado. Y en ese sentido, pues tenemos distintas opiniones también en casa. A mi hija, por supuesto, le ha gustado mucho. Y yo, aunque es verdad que lo veo un perfume más de primavera-verano, esto es verano. Esto es verano. Para cuando llegue puro calor, es momento de ponerte este perfume. Ahora bien, por supuesto, cada uno lo usa cuando quiera, porque cuando le pregunté a mi hija, ella lo usaría en cualquier momento porque a ella se le apetece, se le antoja en cualquier momento. Bien, con respecto a más de este perfume, a ver, dentro de lo que son los aromas cítricos, frescos, pensados para época de primavera-verano, viene fenomenal. No voy a decir ni que sea ni más, bueno, ni más ni menos original, pues la verdad es que la originalidad está ahí, porque sí es verdad que cuando llegamos al verano encontramos muchísimos aromas con toques cítricos. Le han puesto pequeños matices, pequeñas cositas por en medio, que hace que tengan tonalidades ligeras, vagas. Sí, es verdad que quien no tenga el olfato muy fino lo va a probar y va a encontrarse un perfume de limonada con pétalos de rosa. Y dentro de eso se siente poquito más. Yo lo veo sencillo. Dentro de lo cítrico, sencillo. Para mi gusto de perfume me falta que ese lichi hubiera sido incluso un poquito más potente o que tuviera algún otro tipo de tonalidad frutal que se intensificara. La rosa se puede sentir delicada, suavecita, no es lo predominante en el perfume, lo predominante es un limoncito dulce, que está dulce, que es interesante y está rico. Para mí no es mi perfume para verano, yo prefiero otros que sean tonalidades un poco más frutales, pero sí es verdad que para personas que les gustan y disfrutan de los perfumes cítricos, muy refrescantes, fáciles de llevar, este perfume está bonito. Así que es cuestión de gustos, de probarlo, y no es que el perfume sea ni mejor ni peor, ni un perfume malo, ni un perfume... No, simplemente que es cuestión de gustos. Sobre todo lo digo porque tenemos muchas seguidoras que son muy apasionadas de los perfumes cítricos tal cual y estoy segura que en estas tonalidades van a encontrar algo muy bonito de utilizar en esa época del año. Así que siempre interesante. ¿Resulta un perfume unisex? Yo creo que en esto podría ser unisex, pero sí es verdad que la tonalidad de rosa que se puede sentir en el perfume más, que es un limoncito dulce, está más del lado más femenino. En el caso de que fuera algo más masculino, podríamos sentir como un limón. Imagínate que a ese limón, en lugar de ponerle esas frutas o esa vainilla, le ponen petit grain o alguna nota aromática al perfume. Entonces sí que podríamos verlo o sentirlo como un perfume más masculino. Pero al tener estas tonalidades dulces, se puede sentir un poquito más del lado femenino que del masculino. Y por supuesto ya llegará el momento de probar el perfume masculino, así que habrá que verlo. Bueno,
Pues sí, no es el perfume que a mí más loca me vuelva. Sí que creo que es un perfume rico, agradable, dentro de lo que es la sencillez de encontrar un perfume cítrico, dulcecito y tal. A mi hija le gusta mucho, a mí yo lo veo como uno más, es cierto. Bueno amigos, por supuesto esta es mi opinión personal. Me gustaría muchísimo que nos contéis si habéis llegado a probar ya este perfume o cuando lo probéis, porque va a entrar ya en tiendas, que nos contéis qué os parece, si os ha gustado mucho o no os ha gustado nada. Así que bueno, ahí estaremos leyendo vuestras opiniones. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.